Muy bien, entonces, en el tema de análisis combinatorio, lo que vamos a ver, pues son las dos diferentes maneras en que se puede estudiar cómo se pueden realizar o cómo se pueden llevar a cabo distintos eventos, ¿sí? En las dos maneras que vamos a estar estudiando es las variaciones o permutaciones, hay discrepancia ahí en los autores, y las combinaciones, ¿sí? Entonces estoy segura de que todos hemos escuchado esto de si fulanito tiene 4 pantalones y 5 playeras, ¿de cuántas formas, no? O si lanzas un dado, ¿cuántas posibilidades distintas tienes de sacar 5? Cosas así, ¿no? Pues todo esto, muchachos, corresponde precisamente a lo que es el análisis combinatorio. El análisis combinatorio como disciplina, pues nos ayuda a determinar el número de eventos totales. Y esto es la antesala a la probabilidad, al diseño de experimentos, a la estadística, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros queramos plantear, por ejemplo, en alguna investigación, primero necesitamos determinar cuáles son las diferentes posibilidades en que un grupo se forme, en que un evento suceda, en que algo se lleve a cabo, y luego ya a partir de eso, pues se diseña una investigación, ¿sí? Entonces, puede parecer que el análisis combinatorio no sirve, pero sí sirve, ¿sí? Bueno, que sirve más para darles dolores de cabeza a ustedes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar viendo aquí en este tema es precisamente, vamos a empezar con el tema de variaciones o permutaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es una variación? O sea, ¿cómo lo defino yo? Bueno, vamos a suponer que ustedes tienen un grupo de n elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así, ¿no? Hasta n elementos. Entonces, n es el número total de elementos. ¿Vale? Y lo que ustedes quieren hacer es seleccionar una parte de estos elementos y esa parte se conoce como R, número de elementos seleccionados. Una vez que hacen esa selección, muchachos, la palabra clave para las variaciones o las permutaciones es que de todos los n elementos totales, ustedes van a seleccionar un grupo de ellos, pero ese grupo lo van a acomodar, ¿sí? Entonces, al final, para poder distinguir una variación, lo que se tiene que estar dando es un acomodo, un ordenamiento, poner en fila, poner en orden, ¿cómo se dice? Cuando el display, exhibir, ¿sí? O sea, el punto es que una variación siempre involucra el acomodo de los elementos, ¿sí? ¿Son todos los elementos? No. Se seleccionan R elementos de un grupo total de N elementos. ¿Sí? ¿Cómo se representa esta operación? Tiene un montón de notaciones, ¿sí? En sus calculadoras, la notación viene como P, es decir, P de permutación. Aquí lo vamos a ver como V de variación, ¿sí? Y las distintas notaciones son N variaciones de R, variaciones de N en R, variaciones de N en R, o R variaciones de N. ¿Sí? Les digo que en la calculadora, pues nosotros lo identificamos como P de permutación, porque al final se conoce como lo mismo, ¿no? La fórmula, muchachos, de esta operación es n factorial sobre n menos r factorial. Hay que tener aquí mucho cuidado en identificar quién es n y quién es r. Dado que las variaciones se definen como factoriales, muchachos, y no existen los factoriales de números negativos, entonces R siempre es menor
que n, menor o igual. ¿Sí? Si ustedes seleccionan R como el número mayor, por ejemplo, si les dicen, hay un grupo de 10 y hay 12 en total, y ustedes por alguna razón ponen que R va a ser 12, pues la operación no se va a poder realizar, y si lo meten a su calculadora, les va a marcar error. ¿Sí? Entonces, nada más ahí hay que tener en cuenta esto, por favor. Bien, entonces, hablando de variaciones, pues, ¿qué tipo de problemas se nos pueden dar? Ok, ¿qué tipo de problemas se nos pueden dar? Por ejemplo, me dice dígitos. Ok, entonces, ¿cuántas cifras de 2 dígitos se pueden repetir? Perdón, se pueden formar con los números 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Tenemos 4 números en total. Y estos números, muchachos, queremos seleccionar de 2 en 2 para formar cifras de 2 dígitos. ¿Ok? El chiste aquí del hecho de que sea sin repetir es que, por ejemplo, el número 11 no puede aparecer porque es el mismo número que se repite 2 veces. Entonces, el chiste es que sean siempre 2 números distintos los que estén formando la cifra. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues, tenemos nuestro número total de elementos, que es 4, que son los números 1, 2, 3, 4, y tenemos nuestra R, ¿sí?, que es la selección que queremos hacer, y en este caso la selección va a ser de 2 en 2. Esto es una variación, muchachos, porque el número 23 es distinto al número 32. Entonces, el acomodo que se le da a la selección o el orden relativo entre los elementos me genera un nuevo acomodo o un nuevo ordenamiento, ¿sí? No es lo mismo decir 2, 3 a decir 3, 2 en cuestión de números, ¿sí? Entonces, nosotros podemos identificar que este problema es una variación porque el orden de los números me genera un acomodo distinto o me genera una cifra distinta. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues, lo único que tendríamos que hacer es sustituir en nuestra fórmula, perdón, tendríamos cuatro variaciones de 2, y esto sería 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial. Esto va a ser 4 factorial sobre 2 factorial. Y aquí tenemos tres opciones, muchachos. O nos aventamos esto del factorial a mano, es decir, desarrollamos, esto sería 4 por 3 por 2 por 1, entre 2 por 1. Aquí se eliminan estos 2 y 4 por 3 me da 2. Eso es una. La otra, pues ustedes meten a su calculadora 4 factorial, que debería de darles 24, entre 2 factorial, que debería de darles 2, y pues evidentemente es 12. O buscan en su calculadora una tecla que es así, NPR, ¿sí? Y le van a poner entonces en la calculadora 4, luego la tecla esta que les digo, les debe de aparecer así como que una P en la pantalla, y luego 2. Y entonces quedan 4 permutaciones de 2, y también les va a dar 2. ¿Sí? Al final esto es una fórmula, muchachos, y la podemos resolver pues como, así que como Dios nos dé a entender, ¿no? Nada más aquí les pido que si lo resuelven mediante su calculadora, pues que sí estén muy conscientes de la operación que se está haciendo. Y si lo deciden resolver a mano, ya sea desarrollando los factoriales, pues nada más también les pido que tengan ahí mucho cuidado con las operaciones. ¿Ok?
Maestra, Dígame. dijo que cuando es variación no importa el orden en el que se pongan los factores, ¿verdad? No, sí importa. Cuando es una variación, el orden relativo de los elementos sí importa, que es lo que Ok. vimos aquí. O sea, no es lo mismo decir 23 a decir 32. Son Ujú. los mismos elementos, pero la manera en que se acomodan, pues me va a dar una cifra distinta. ¿Sale? ¿Preguntas? No, maestra. Muy bien. Tenemos también las permutaciones distinguibles. ¿Sí? Ok, lo voy a poner aquí nomás repetición porque no me acuerdo todo. ¿Sí? ¿Qué sucede en este caso? En nuestro grupo total de elementos, muchachos, hay elementos que son iguales. Entonces, si yo tengo un grupo donde elementos se repiten, pues esta repetición la tengo que tomar en cuenta a la hora de que yo hago mi selección y me acomodo. Fíjense. Vamos a ver. Ay, no sé, estoy tratando de pensar en una palabra. Una palabra casa. Para no batallar. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber cuántas palabras distintas, y esa es la palabra clave aquí, se pueden formar con las letras de la palabra casa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? ¿O qué es lo que tenemos que considerar? Fíjense, una de las palabras que se puede formar sería, tomo la A, tomo la S, tomo la C y tomo la A. ¿Sí? O sea, en realidad aquí no estoy buscando que sean palabras que sean, que signifiquen algo, simplemente son cadenas. Debería de ponerle haber puesto cadenas, pero bueno, son cadenas de letras, ¿no? Entonces aquí tomé la primera y luego la S, la C y luego tomé la segunda A. Pero ¿qué sucede con esta palabra? Estas dos son iguales, pero no las construí de la misma manera. Aquí primero tomé la segunda A, pero al final el resultado pues sigue siendo el mismo, ¿sí? Sin importar que yo haya elegido elementos distintos. Entonces, este tipo de repetición de los elementos es el que tengo que considerar a la hora de hacer la permutación, ¿sí? ¿Por qué lo tengo que considerar? Porque aunque yo tome en teoría elementos distintos, como son elementos que se repiten, al final el resultado me va a dar igual. Entonces, no tiene caso que yo contabilice dos palabras si en realidad estoy obteniendo una sola. ¿Okay? Entonces, la fórmula para este tipo de permutaciones es el n subíndice 1, n subíndice 2, n subíndice 3 igual a n factorial sobre n factorial 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Estas n subíndice 1, muchachos, son los elementos que se repiten. Entonces, en este caso, en las letras de la palabra casa, ¿cuál es mi n total? Es decir, ¿cuántos elementos tengo en total? Perdón, pues 4, ¿no? La C, la A, la S y la O.
Entonces, en el problema que tenemos, la ecuación sería 4 factorial, que es el número total, entre el número de repeticiones que existen. En este caso, solamente uno de los elementos se repetía y este se repetía 2 veces. ¿Sí? Y entonces aquí, pues otra vez vamos a tener 4 factorial, que es 24, sobre 2, y esto nos va a dar 2. Es decir, que podemos formar 12 cadenas de letras o 12 palabras distintas utilizando estos elementos, pero distinguiendo que hay elementos repetidos y por lo tanto las palabras que me salgan repetidas, pues no les voy a contar. ¿Sí se entiende? Sí, maestra. Muy bien. Si tienen alguna duda, muchachos, me detienen, ¿no? Bien. Existe Maestra. otro tipo. O sea, el divisor va a ser el número de veces que se repita. Sí. Ah, ok. Si tuviera más de un elemento que se repite, pues pondría todas las repeticiones. Por ejemplo, ay, no sé. Ay, ¿por qué no puedo pensar en palabras? Puede poner de ejemplo el de las figuritas, maestra. ¿Cuál? El de que se repetían las figuritas, poniéndolo 2 veces o 3 veces. De que pone 2 veces triángulo, 2 veces cuadrado, 3 veces así. Es cierto. Gracias. Ok, vamos a hacer algo así. Todos son cuadrados, no se vayan a burlar. Tenemos esas, ¿sí? Entonces, tenemos 3 tipos de figuras distintas. Y en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Entonces, n es igual a 9. Pero resulta que las figuras, muchachos, las figuras distintas solo son 3 tipos y todas se están repitiendo. Entonces, n1 sería la primera figura. Vamos a tomar, no sé, el cuadrado. ¿Cuántas veces se repite el cuadrado? 4. N2 sería el siguiente elemento que también se repite. Vamos a decir que es el triángulo. ¿Y cuántas veces se repite? 2. Y N3, pues sería la tercera figura que se repite, que en este caso es el círculo, y se repite 3 veces. Si yo les preguntara de cuántas maneras distintas se pueden acomodar u ordenar estas figuritas, bueno, pues nosotros tendríamos que considerar que una manera distinta tiene que ser visualmente diferente a la anterior. Entonces, asumiendo que estas son figuras perfectas y no dibujadas por mí en una tablet con mi dedo, pues estas figuras, muchachos, tendrían que ser, o sea, entre un cuadrado y otro no habría distinción, ¿sí? Es por eso que tenemos que considerar esto. Entonces, esta sería una permutación que quedaría así. 9 factorial, que es el número total de figuras, entre las repeticiones de cada una, que serían 4 factorial, 2 factorial, 3 factorial. Y entonces aquí tendríamos 9 factorial, nos va a dar, otro 0, entre 4 factorial, que nos da Maestra. 24. Dígame. El 4 factorial, el 2 factorial y el 3 factorial se están multiplicando entre sí. Sí, se multiplican 4 factorial por 2 factorial por 3 factorial. Ok, gracias. ¿Sí? Maestra, disculpe. Dígame. Entonces se podría decir que la palabra clave de esta forma es que entre los elementos repetidos no hay distinción en el resultado final. Así es.
Sí, o sea, los elementos que se repiten entre las repeticiones no se distingue uno de otro. ¿Sí? Si hubiera distinción, o sea, por ejemplo, si yo pintara estos cuadrados y los distinguiera, pues ya el acomodo de verde rojo o rojo verde, pues ya me daría algo distinto. Pero si son exactamente iguales, pues entonces el acomodo de cuadrado 1, cuadrado 2 o cuadrado 2, cuadrado 1 no me va a generar un acomodo diferente. No, ok, gracias. Y no importa el orden en el que pongas los factores que están dividiendo. O sea, Los de los factores. abajo, Ajá. no, porque todos se están multiplicando. Ok. Bien, esto me da, según mi calculadora, 1260 maneras distintas de acomodar estas 9 figuras. ¿Qué pasaría si, así como ahorita preguntó José Luis, o sea, qué pasaría si no hubiera distinción? O sea, ¿qué sucedería si, por ejemplo, todas estas figuras fueran diferentes? Vamos a suponer que este es un cuadrado morado y este es un cuadrado naranja y luego este es un triángulo verde, este es un triángulo morado, este es un círculo naranja, este es verde y este es rojo. ¿Sí? Fíjense que aquí, muchachos, todas las figuras son distintas entre sí. O sea, los cuadrados son de distinto color, los círculos son de distinto color y los triángulos son de distinto color. Entonces, si yo acomodo las figuras de diferente manera, es decir, si yo acomodo triángulo verde, triángulo naranja, triángulo morado, y luego pongo triángulo morado, triángulo verde, triángulo naranja, pues es un acomodo diferente, ¿sí? Entonces, si las figuras fueran de distintos colores, ¿sí? La permutación sería una permutación de 9 elementos de 9. Voy a agarrar todos los elementos y los voy a acomodar entre sí de distintas formas. ¿Y cuántas maneras distintas tengo yo de hacer eso? Pues esto me quedaría como 9 factorial, que serían 362.880 maneras. Es más que claro que este resultado es menor que este resultado. ¿Por qué? Pues porque en este primer resultado que calculamos se consideran las repeticiones y en el segundo resultado no. Cada reacomodo de las figuras es un reacomodo distinto, dado que las figuras son diferentes. ¿Entienden? ¿Entiende la diferencia entre un acomodo o una permutación con elementos que tengan repetición y una que no? Voy a pensar que están diciendo que sí. Maestro, Sí. yo nomás me perdí ¿Le puede dar poquito arriba? Sí. Sí, me perdí lo del paréntesis de abajo, en la división, del porque el 24, el 2 y el 6. Ah, es el resultado de 4 factoriales 24, 2 factoriales 2 y 3 factoriales 3. Ah, muy bien. Okay, Perdón, ya. 6. Nomás calculé ahí los factoriales. Ok, pero maestro. Ok. El otro tipo de permutación que puede aparecer se conoce como permutación circular. En las permutaciones circulares, muchachos, se distinguen del resto de las permutaciones porque precisamente sus elementos se acomodan en un círculo, ¿sí? Vamos a sentar personas en una mesa redonda, vamos a acomodar llaves en un llavero, vamos a poner dibujitos en un reloj, no sé, ¿sí?
Pero el chiste es que la manera en que se van a acomodar los elementos siempre va a ser alrededor de una circunferencia, ¿sí? ¿Cuál es el punto de esto? Si nosotros tenemos n elementos, ¿sí? Y los vamos a acomodar todos, entonces hacemos una permutación de n elementos que es n factorial. Esto sucede, muchachos, si los elementos los estoy poniendo en algún tipo de acomodo lineal, es decir, en una filita, ¿sí? Así los puedo yo hacer porque yo logro distinguir cuál es el principio, cuál es el final, ¿sí? Y yo puedo de ahí partir para acomodar. O sea, al final cuando voy a acomodar, pues siempre empiezo por un lado, ¿no? Entonces, cuando tenemos un acomodo o una permutación de n elementos, pues no sucede ningún problema. Cuando tenemos una permutación circular, en este caso, la fórmula va a ser, si yo tengo n elementos que quiero acomodar en un círculo, tu fórmula va a ser n-1 factorial. ¿Sí? ¿Por qué le quito un elemento? Ese elemento lo vamos a fijar. Vamos a suponer que vamos a tener ahora un punto fijo en el círculo para a partir de ahí empezar a acomodar, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que lo que yo hago básicamente es tomar estos elementos que están acomodados de forma circular y cortar el círculo y extenderlo, para entonces tener un principio en el acomodo y a partir de ahí empezar mi ordenamiento, ¿sí? Piensen ustedes, muchachos, por ejemplo, cuando meten llaves a un llavero, ¿sí? Si solamente tienen la argolla, o sea, si nada más la argolla en el llavero, pues las llaves entran y luego no importa cuál llave agarren, siempre, al final la secuencia de las llaves va a ser distinta, ¿no? Pero si ustedes agarran, o sea, por ejemplo, me les pongo el ejemplo así más real. Tienen un llavero que solamente es la argolla. Y alguien les pregunta, oye, ¿me prestas las llaves de tu casa? No, pues que sí, toma. ¿Cuál es la llave de la puerta principal? La primera. ¿Cuál es la primera llave? Entonces, la primera después de la llave más larga. Ah, ok, ya tuviste un punto de referencia, o sea, ya lo fijaste. La primera llave después de la no sé qué. Ah, bueno, ya tienes un punto de referencia, ¿sí? ¿Qué sucede si tú tienes un llavero? Que sí tiene un llavero. Oye, ¿cuál es la llave de la puerta de enfrente? Ah, bueno, 3 llaves después del llavero, esa es la puerta de enfrente. Perfecto, ya lo entendiste, ¿no? Entonces, este menos un elemento que tenemos aquí es precisamente un elemento que nosotros fijamos para tener algún punto de referencia en el acomodo de los elementos de forma circular. ¿Sí se entiende eso? Sí, maestro, sí se entendió. ¿Sí? Entonces, por eso, muchachos, cuando tenemos una permutación circular, pues se le quita un elemento al acomodo para fijarlo y a partir de ahí empezar a acomodar, ¿sí? Si no, pues nunca tienes un punto de inicio y en realidad tendrías un número infinito de acomodos, pues cada vez que le vas dando vuelta, ¿no? Entonces, vamos a suponer, así como el ejemplito que les puse, que tenemos 5 llaves y van a un llavero. ¿De cuántas formas podemos acomodar 5 llaves en un llavero? Bueno, pues aquí nada más sería P subíndice 5 y tendríamos 5 menos 1 factorial. Y esto sería 4 factorial, que es 24. ¿Sí? Entonces, de 24 maneras distintas se puede acomodar 5 llaves en un llavero. ¿Preguntas? No, maestro. No, maestro, ninguno. ¿Seguro? Bueno, entonces, ¿cuándo tenemos clase otra vez? Maestra, Hasta el lunes ya. Ok, dígame. ¿y no hay casos en que pida un principio y un final? Solo principio, solo
Sí, solo es un principio porque es nada más un punto de referencia, fíjese. Si usted tiene así, estas son las 5 llaves, ¿no? Entonces, fija una, ese es su inicio, y su final, pues es la que esté aquí, o la que esté aquí, dependiendo de hacia dónde le dé vuelta, ¿sí? Pero al final, muchachos, o sea, como es un círculo, pues empieza y termina en el mismo lugar. Lo único que tenemos que hacer es fijar ese punto, ya sea de inicio o de término. El chiste es nada más saber un punto fijo para darle sentido al acomodo. Gracias, maestro. Mira. Bien. Ok. Vamos a ver entonces de una vez. Ok. Vamos a ver entonces ahora lo que son las combinaciones. ¿Sí? En las combinaciones, muchachos, ahora lo que tenemos tenemos también un conjunto de varios elementos. ¿Ok? Estos varios elementos o este número total de elementos pues se llama N, igual que en variaciones. Número total de elementos. ¿Ok? Y de esos queremos seleccionar de R en R elementos. ¿Cuál es la diferencia entre las variaciones y las combinaciones? En las combinaciones la palabra clave es agrupar. Es decir, en este caso no nos interesa acomodar los elementos que seleccionemos, solo nos interesa seleccionarlos, ¿sí? Entonces, no importa si yo agarro de un grupo de personas, si yo selecciono a Pepe, Juan y María, a María, Juan o Pepe. Al final, la selección que estoy haciendo es la misma, ¿sí? En las combinaciones, entonces, el orden de los elementos no importa. No importa en qué orden se presenten, solamente importa cuáles elementos son los que están en la selección. ¿Sí? La fórmula para las combinaciones va a ser, bueno, hay distintas maneras de representarlo, n combinaciones de R, combinaciones de R, combinaciones de N en R, o R combinaciones de N, o así. Es como una fracción, muchachos, pero no tiene el símbolo de razón, ¿sí? O sea, es nada más el N sobre el R. Y la fórmula es N factorial sobre N menos R factorial por R factorial. ¿Ok? ¿Cuál es entonces la palabra clave o cómo distinguimos el que sea una combinación? Porque aquí solamente buscamos seleccionar, agrupar, formar equipos, formar grupos, depende de la redacción del problema, ¿sí? Pero aquí no se busca acomodar de ninguna manera. Entonces, para distinguir entre una variación y una combinación, hay que preguntarnos si nos están pidiendo acomodar o solamente seleccionar elementos, ¿sí? Si solamente nos piden seleccionar, pues entonces va a ser una combinación. Y pues aquí vamos a hacer un ejemplo así muy sencillo, ¿no? Tenemos a María, Juan, Pedro, Ana, Luisa y Pedro. Entonces, en total, tenemos a 6 personas. Y nosotros queremos formar equipos de 3 personas. ¿Sí? ¿Cuántos equipos se pueden formar? Ahora, aquí, muchachos, si en un equipo están María, Juan y Pedro,
o si están Pedro, Juan, María, pues al final es el mismo equipo, ¿sí? O sea, no importa el orden en el que se seleccionan los elementos, solamente importa cuáles elementos se están seleccionando. En este caso, entonces, el número total de equipos distintos que se pueden formar, pues van a ser 6 combinaciones de 3. Y esto sería 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial por 3 factorial. Al igual que ahorita, muchachos, aquí vamos a tener 2 opciones, o bueno, 3 opciones para resolver esto. Primero que nada, podemos meterlo directamente a la calculadora, ¿no? Así, 6 combinaciones de 3. Podemos, así como lo estoy haciendo aquí, pues ir desarrollando la fórmula. Y podemos desarrollar los factoriales. Esto es 6 por 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial por 3 factorial. Entonces, estos factoriales se van y me quedaría 6 por 5 por 4, que es 120, entre 3 por 2 por 1. Y esto es 120 entre 6, y pues nos daría 20. ¿Sí? También pueden ustedes meter a su calculadora directamente los valores de los factoriales. 6 factorial es 720, entre 6 por 6 serían 720 entre 36, que también nos daría 20. Y si me ayudan comprobándolo, si ustedes meten a su calculadora 6 y luego el botón de combinaciones, que el botón de combinaciones debe de venir así, muchachos, NCR. ¿Sí? Entonces le ponen 6, botón de combinación 3, también les debe de dar 20. ¿Ok? Volvemos. Aquí no importa cómo es que resuelvan o cómo es que apliquen la fórmula. Si quieren irse directo a la definición de los factoriales o si quieren apoyarse en la calculadora y representar los factoriales o desarrollar los factoriales y luego hacer la operación, o directo con el botón de combinación. ¿Sí? Al final la respuesta es la misma. En este caso, entonces, al tener a estas 6 personas, si las quiero agrupar de 3 en 3, voy a poder formar 20 equipos diferentes. ¿Preguntas? No, maestro. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son?